Hay veces que llegamos a hacer cosas de las cuales podemos arrepentirnos sin tener una oportunidad para redimir nuestro error. Es horrible presenciar, o en su caso ser testigo, de cómo alguien que le tienes mucho cariño termina siendo destruido o destruyéndose a sí mismo a consecuencia de sus acciones. Yo vivía con mi hermana Patricia. Mi nombre es Lorena, y la historia que a continuación les voy a relatar viene siendo algo triste, pero a la vez muy escalofriante. Quizás no crean en todo lo que voy a compartirles, y es comprensible. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de creer o no, según sean las circunstancias. Pero a pesar de todo eso, yo quiero decirles que lo que van a escuchar de este relato sucedió en verdad a alguien que quería mucho, mi única hermana. Crecimos con nuestros padres muy felices, en una comunidad alejada de la Ciudad de México. Esta quedaba como a 3 horas, porque la vida en este lugar era placentera y sobre todo muy tranquila. Mis padres eran demasiado estrictos. Nos cuidaban severamente para no llegar a manchar su apellido con nuestras conductas. Por ese motivo no teníamos permiso para salir con amigos o con amigas, y peor aún, tener algún novio. Ambas le teníamos un profundo respeto a ellos. Por ese motivo se nos fue pasando el tiempo, y sin darnos cuenta, jamás tuvimos la oportunidad de conocer el amor de un hombre. En ese entonces mis padres fallecieron, y a la edad de 45 y 48 años, nos quedamos solas acompañándonos la una a la otra. Patricia no quiso seguir quedándose en la casa. Decía no poder superar la muerte de nuestros padres. Por mi parte me sucedía lo mismo. Así que hicimos lo que jamás pensamos hacer: vender la casa que había sido nuestro hogar por tanto tiempo. Por fortuna logramos conseguir un buen comprador, el cual nos pagó el valor que tenía nuestra propiedad, y con ese dinero pensábamos irnos a otro lugar para comenzar nuestra nueva vida. Me acuerdo que Patricia deseaba conocer el mar, así que sin pensarlo nos mudamos hasta el estado de Veracruz, con la esperanza de encontrar un lugar para vivir allí mismo. Mis padres nos habían dejado también una gran suma de dinero, lo cual era un seguro de vida. Era suficiente para vivir de manera modesta, porque nosotras no acostumbrábamos a malgastar el dinero. Papá en ese aspecto siempre nos enseñó a administrar lo que teníamos. Cuando llegamos a Veracruz, no quisimos vivir en una de las comunidades urbanizadas. Preferíamos algo sencillo, como un pueblo el cual no estaba tan lejos de la playa. Aunque quizás quisiera saber del lugar, preferiría mantenerlo en anonimato por ahora. Cuando llegamos allí, había un espacio disponible en una colonia para rentar una casa, pero eso no era lo que andábamos buscando. Así que después de dar una vuelta, pensábamos irnos a otro lugar. Sin embargo, un señor se acercó hasta nosotras. «Vi que andan buscando casa, ¿verdad?». Le contestamos que sí al mismo tiempo, un poco preocupadas. «Pues yo estoy ofreciendo en venta la mía, aunque solo tiene una planta y necesita algo de pintura». Cuando escuchamos a ese señor, nos llevó a ver la casa. Esta se encontraba en otra colonia distinta, mucho más lejos del mar. No obstante, la propiedad estaba grande y solo faltaban unos pequeños arreglos. Después de discutirlo, decidimos comprar esa casa, pues nos parecía buena oferta. Se llevó a cabo el trámite correspondiente, y en poco tiempo la propiedad ya era nuestra. Nos mudamos enseguida para acondicionar y echarle una mano de pintura. Nos tardamos casi una semana en dejarla en perfecto estado. Compramos muebles nuevos, junto con la instalación del aire acondicionado, porque aquí hacía un calor de los infiernos, aunque no nos costó acostumbrarnos un poco. Los primeros días sentíamos que no era nuestra casa. Patricia se la pasaba limpiando por todos lados hasta llegar a una puerta cerrada.
Usamos todas las llaves, pero ninguna funcionaba. Hasta que, motivada por mi curiosidad, rompimos la chapa. Al abrir nos llegó un olor medio feo. Pensamos que quizás era por el espacio cerrado, pues se notaba que no habían abierto esa puerta durante mucho tiempo. Había muchos objetos en ese lugar, como candeleros, muebles, espejos y cabezas de animales disecados. Vaya, qué lugar tan feo, me dije. Patricia se quedó explorando todo lo que había. Encontró fotografías a blanco y negro de la propiedad de la casa, donde había también algunas familias allí. Entre todas esas cosas que estaban ahí guardadas, Patricia me mostró un extraño libro que tenía pasta dura, junto con un candadito. Nos sorprendió demasiado, porque jamás en la vida había mirado un libro similar. Es más, ni siquiera hubiera imaginado que les pusieran un candado. Intentamos abrir el libro con el cuchillo de la cocina, pero el candado no se rompía. Aunque era uno en miniatura, parecía estar hecho de magia con algo, por lo resistente que se encontraba para poder romperse. En ese momento, mi hermana siguió explorando las cosas, y allí había un alajero de madera. Tenía 2 pequeños cajones, y cuando los abrió, encontró una llave pequeña. «Mira, es la llave», dijo ella, abriendo el candado de aquel libro. De repente, algo ocurrió, porque sentí una especie de escalofrío por todo mi cuerpo. Al observar el libro, nos dimos cuenta de que se trataba de conjuros, es decir, era un libro de magia o brujería, como lo quieran llamar. «Tira eso a la basura, no sabemos qué contenga», le dije a Patricia, sugiriendo que se deshiciera de ese libro. Sin embargo, ella no quiso hacerlo, y terminó llevándoselo hasta su cuarto. Días después, noté a mi hermana algo extraña. Casi no salía del cuarto, y tampoco deseaba acompañarme para hacer las compras de la despensa. Desde que nos habíamos mudado a la casa, ya no tenía interés por conocer el mar, ni siquiera discutía conmigo como de costumbre. Un día me quedé algo preocupada por su actitud tan cambiante. Entonces decidí averiguar qué tanto hacía en su cuarto, y mi gran sorpresa fue que ella estaba haciendo rituales o conjuros con el libro encontrado. «Patricia, ¿qué estás haciendo?», le dije muy desconcertada, pero ella insistió en que estaba aprendiendo cosas nuevas gracias a ese libro. «Con este libro puedes hacer muchas cosas. Realmente es muy interesante. Tienes que ver esto». En esos momentos, Patricia pronunció unas palabras, y entonces todo se me puso negro. Sentí que perdí el conocimiento, pero me miraba en un espacio oscuro, sin nada a mi alrededor. De repente, una pequeña luz iluminó algo del espacio, y ahí bien que miré la imagen de mis padres, los cuales se encontraban de espaldas. «¿Papá?», pregunté. Cuando ambos se dieron la vuelta, efectivamente eran ellos. Pude hablarles y decirles cuánto los echaba de menos, porque en verdad que no me acostumbraba a no verlos. «¡Despierta!», escuché entonces la voz de mi hermana, quien me sostenía de la cabeza. «¿Lo viste?», preguntó ansiosa. «Sí, eran ellos», le contesté con lágrimas en mis ojos. «¿Cómo hiciste eso?», pregunté muy confundida. En ese momento, Patricia me explicó que en ese libro había muchos conjuros. Ella estaba experimentando con algunos, y donde se dio cuenta que ya tenía desarrolladas algunas habilidades. Durante el día jugaba conmigo a leer mi mente, y créanme, en ese momento no podía aceptar que mi propia hermana fuera capaz de poder hacer magia. Eso solo pasaba en las películas que tanto me gustaban. Con el paso del tiempo, Patricia seguía haciendo uso de su libro. Le permitía husmear en la vida privada de las personas y conocer los hilos de sus destinos.
Sin embargo, eso no me parecía muy agradable, porque había veces que llegábamos a saber cómo iba a ser el triste final de una persona. Nuestra casa se encontraba rodeada por algunas propiedades desocupadas, o en su caso, abandonadas. Se miraban pocos vecinos, y algunos nos hablaban muy bien, e incluso llegábamos a compartir una taza de café por las mañanas. Sentí que la nueva vida que ahora teníamos era muy saludable para las dos, pues poco a poco dejamos de discutir por cualquier tontería, y al parecer, por primera vez, disfrutábamos la vida. Yo acudiendo a clases de baile, y mi hermana se entretenía durante muchas horas practicando magia con ese extraño libro de conjuros. Un día, miré que llegó un automóvil y se paró justo en la casa que se encontraba enfrente. Era un auto algo viejo. Del interior bajó una mujer como de 35 años. Traía el pelo recogido en una cebolla y un vestido algo pegado. ¡Qué bonita mujer!, me dije. La señora parecía una de esas damas de sociedad, porque tenía bien arreglada su personalidad. Nada que ver con nosotras, quienes tratábamos de sentirnos lo más cómodas posible. La mujer entró a la casa de enfrente, y yo me encontraba contenta, porque al parecer íbamos a tener una nueva vecina para hacernos compañía. Sin embargo, nunca imaginé que esa alegría pronto se iba a transformar en un sentimiento negativo. Buenas noches, vecina. Nosotros vivimos en la casa de enfrente. Me acerqué para saludarla cuando estaba en su puerta. Ella hizo una expresión de molestia. Me llamo Berta. Extendió su mano mirando hacia el horizonte, donde estaba a punto de ponerse el sol. La nueva vecina era de pocos amigos. Al parecer, no le había gustado en absoluto mi presencia, y para evitar problemas, ya no la molesté más. No obstante, la miraba todos los días por la ventana de la sala, cada que me sentaba a ver la televisión. Lo extraño era cómo recibía a diario personas distintas entre mujeres y hombres. Reconozco que tenía mucha curiosidad por saber más sobre la nueva vecina, pero sentí que trataba de evitar cada que me dirigía a saludarla desde mi casa. En esa colonia cada vez iban llegando nuevos vecinos, hasta que en otra ocasión apareció un hombre en la puerta de la casa que se encontraba 3 casas junto a la nuestra. Patricia se asombró con la llegada del inquilino de esta propiedad. Miré en sus ojos un hilo de curiosidad por saber quién era ese forastero. Patricia no se esperó más y se acercó a la casa del vecino. Yo le dije que no era buena idea, pero ella no quiso hacerme caso, y entonces se fue directo a tocarle hasta su puerta. Exclamaba mientras observaba cómo ella se iba acercando a esa casa para conocer al nuevo vecino. Minutos después, Patricia regresó muy enojada, con una expresión no tan agradable. ¿Qué te sucedió?, pregunté algo preocupada, al ver la molestia de su semblante. «Esa mujer», dijo algo furiosa. «¿De quién hablas?», quise saber qué le había sucedido. «La vieja de enfrente llegó a coquetearle a ese guapísimo hombre». A partir de estos momentos, se desató una rivalidad entre Patricia y la vecina. Ambas no podían ni verse porque se echaban miradas desagradables. Ellas estaban interesadas en el vecino, y era la primera vez que veía a mi hermana que le gustaba un hombre. Tiempo después, nos enteramos por otras personas, algunas prácticas de la vecina. Se decía también que ella se dedicaba a realizar trabajos de brujería a la demás gente. Por ese motivo, siempre había personas allí, entrando y saliendo de su casa. Le dije a Patricia sobre aquellos rumores, para que tuviera todo el cuidado del mundo. Pero ella decía no tenerle miedo,
porque también había desarrollado algunas habilidades gracias a ese libro de conjuros. Ya lo verás, haré que ella deje de molestar a Carlos, el vecino. Patricia estaba convencida de que Berta deseaba tener algo más con nuestro apuesto vecino. Y tenía toda la razón, porque todos los días, por las mañanas la veía pasar rumbo a su casa con ropa algo provocativa. En una ocasión, íbamos saliendo para tomar un taxi en una avenida. De repente miramos a Berta a lo lejos, que venía caminando junto con Carlos. Ambos traían un helado en sus manos, y mi hermana no pudo soportarlo. Patricia se había enamorado de aquel hombre. Ella nunca tuvo alguna experiencia en relaciones amorosas, por lo que no sabía cómo actuar para demostrar sus sentimientos hacia Carlos. Por el contrario, la vecina era muy sociable. Tenía una mirada seductora, la cual mostraba que también tenía mucho interés por conquistar a nuestro nuevo vecino. Una mañana, mi hermana había ido a invitar al vecino a desayunar a la casa. Salió muy emocionada y arreglada. Recuerdo que en esa ocasión me había pedido maquillarse por primera vez, aunque reconozco que para nada éramos expertas. Le puse color en sus labios y se fue a tocar a la puerta de Carlos. Minutos después, escuché una fuerte discusión fuera de mi casa. Al salir, era la vecina, la cual estaba diciendo cosas feas a mi hermana. «No te metas en mi camino», decía Berta. «Tú no te metas en el mío», respondió Patricia. Ambas estaban fuera de control, y bien que vi en esos momentos cómo le brillaron los ojos a Berta, mientras un escalofrío recorrió mi cuerpo en su totalidad. Traté de calmar la situación, y Patricia entró conmigo a la casa. Ella estaba muy enojada. Me dijo que Berta se encontraba en la puerta del vecino cuando ella llegó y comenzó a insultarla. Por fortuna, Carlos no estaba en su casa. De lo contrario, se iba a dar cuenta que dos mujeres estaban peleando por su atención. Platicando con mi hermana, me dijo todas las cosas que la vecina le había dicho. Entre amenazas, ella juró que no iba a permitir que Patricia conquistara a Carlos, porque a ella también le gustaba. Me quedé pensando mucho en esa discusión. Por un lado, sabía de las cosas que acostumbraba a hacer la vecina, y por el otro, aquello que había aprendido también mi hermana, y obviamente todo eso me preocupaba. Ese mismo día, por la noche, sentí cómo descendió la temperatura de la casa. Al ver por la ventana, allí se encontraba Berta, mirando hacia nuestra propiedad, y traía algo en sus manos, lo cual parecía echar humo negro. En ese momento, escuchó un fuerte ruido en la cocina, y al entrar, los trastes estaban en el suelo, con los platos rotos. Le grité a Patricia al escuchar un estruendo desde su habitación. Corrí, y ella estaba sentada en el piso, en medio de un círculo de veladoras. Tenía los ojos cerrados, y cuando los abrió, sus pupilas estaban en blanco. Patricia pronunciaba palabras en otro idioma, el cual no era inglés, y en ese instante, las llamas de las veladoras se apagaron. La ventana se abrió con una fuerte ráfaga de viento. Patricia seguía sin responderme, y segundos después, ella cayó al suelo. Me llevé el susto de mi vida al ver que ella no reaccionaba. La tomé en mis brazos, dándole golpes en sus mejillas, pero Patricia seguía desmayada. Exclamé, tratando de alcanzar el teléfono para llamar a una ambulancia. En ese momento, miré que estaba abriendo los ojos. Ella me dijo que qué había pasado, mientras se tocaba el rostro y su cabeza. Patricia se levantó y me miró diciendo que Berta estaba peleando con ella, mediante un conjuro que había hecho usando el libro. Mirando el desastre de su habitación, me aseguró que la vecina era muy fuerte y que quería guerra. Intenté convencerla que no siguiera jugando con esas cosas,
porque no era nada bueno. Pero Patricia era muy terca y dijo que no se iba a dar por vencida, al ver que la vecina le había declarado la guerra, justo por un nombre. A partir de esos momentos, todo en la casa cambió. La temperatura a veces descendía de manera considerable y escuchaba ruidos por toda la casa. Bueno, reconozco que no era miedosa con las cosas paranormales, y claramente sabía que era producto de los rituales que hacía mi hermana desde su cuarto. Sin embargo, con el paso de los días, ella ya no salía del cuarto. Se la pasaba todo el tiempo con ese libro en sus manos. Por otro lado, todas las noches, en la madrugada, observaba cómo Berta se paraba en su puerta, mirando para mi casa. Hacía lo mismo todas las noches, y bien que miré cómo echaba ese humo negro hacia mi propiedad. En ese momento no podía hacer nada más que aguantar la situación, y en varios momentos pensaba cómo hacerle para que Patricia aceptara irse conmigo a vivir a otro lugar. Intenté explicarle que las cosas estaban cambiando por sus experimentos con ese libro, pero ella no entendía razones. Estaba aferrada con Berta. Juraba que ella no se saldría con la suya. Su obsesión entonces la había llevado a lastimarse a sí misma, cuando la miré en el piso de su cuarto, con las muñecas ensangrentadas. Llorando, le gritaba que qué había hecho. La ambulancia llegó enseguida. En ese momento me fui con ella, pero antes bien que miré cómo Berta se asomaba desde la ventana de su casa, y en su rostro formaba una mueca de satisfacción. «Maldita vieja», me dije mientras la ambulancia arrancaba para irnos al hospital. Cuando llegamos, atendieron de inmediato a mi hermana. Afortunadamente llegamos a tiempo para pararle la hemorragia, y a las pocas horas, ella ya estaba bien. «¿Qué hiciste, Patricia?», le dije llorando mientras ella iba despertando de una anestesia. «Solo quería llegar a otro nivel. Berta me estaba llevando la ventaja. Ella es una bruja muy fuerte, pero le quiero demostrar que no puede conmigo». Al escuchar esas palabras, traté de hablar con mi hermana para que ella misma pudiera entrar en razón. Le supliqué irnos a vivir a otro lugar más tranquilo, o en su caso regresar al pueblo de donde jamás debimos salir. Patricia no quiso aceptar mi propuesta y se aferró a quedarse en ese lugar, y yo tenía tanto miedo de que volviera a cometer otra de esas locuras, porque me di cuenta que mi hermana ya no era la misma, estaba fuera de control. Cuando regresamos a la casa en taxi, pude darme cuenta cómo la vecina nos estaba mirando desde su ventana. Entonces, enojada, bajé del auto y caminé hasta la puerta de su casa, con la intención de ponerla en su lugar. «¿Qué se le ofrece?», dijo ella al abrirme la puerta. «Quiero que nos dejes en paz», le grité exigiéndole. «Eso jamás», dijo susurrando en mi oído izquierdo, y cerró su puerta de golpe. Me quedé en la puerta con mi coraje, pero al ir a la casa, miré cómo mi hermana volvía con su libro. Abrumada, le pregunté que si estaba loca, pues pensé que ella, de alguna manera, había aprendido la lección, pero me había dado cuenta de que no. Patricia se encerró en su cuarto bajo llave, y apenas había salido del hospital. En verdad, yo me encontraba desesperada, porque ya no sabía qué hacer con ella, o en su caso cómo actuar. Patricia necesitaba mi ayuda con esa obsesión por derrotar a la vecina, quien decía estarle quitando el amor de Carlos. Me quedé entonces pensando en el sillón, cómo poder ayudar a mi hermana, porque, aunque intentaba hablar con ella, no me escuchaba, ni tampoco entendía que se estaba haciendo daño a sí misma. A la mañana siguiente, ella bajó a desayunar. Se notaba muy radiante, llena de vida, como si el mal momento jamás hubiese existido.
Solo quiero un café porque voy a salir, dijo ella mirándose en el espejo. Minutos después, escuché el timbre de la puerta. Al asomarme por la ventana, no lo podía creer, porque era el mismo Carlos. Abrí saludando amablemente, pero a la vez no entendía absolutamente nada. «Vamos a salir un rato», dijo mi hermana mientras se iba con él. Después de que se fueron, miré cómo se acercaba una mujer a la casa de Berta. Tocó varias veces, pero ella no abría la puerta. En ese momento, la mujer, algo desesperada, empujó, y para su sorpresa, la puerta se encontraba entreabierta. Después salió gritando, pidiendo ayuda. Algo preocupada, le pregunté que qué sucedía. «Ella está muerta», exclamó muy alterada. Berta se encontraba en el suelo, sin conocimiento. Entonces llamé a la ambulancia, quien llegó enseguida para llevarla al hospital. Aún tenía sus signos vitales, pero estos se encontraban muy débiles, y escuché decir a los paramédicos que Berta estaba a punto de sufrir uno de esos infartos que les dan a las personas por algún trauma o impresión bastante fuerte. Antes de irse, el paramédico pidió a un familiar, pero esta mujer estaba sola, y sin pensarlo me subí con ella a la ambulancia. En el camino, ella abrió los ojos. Tenía puesto el oxígeno. Cuando me miró, intentó decir unas palabras, que la verdad no entendí nada, y traté de calmarla para no alterarla. Al llevar al hospital, la llevaron a urgencias, preguntándome si era algún familiar, pero solo informé que yo era su vecina. No sabía si Berta tenía familia en otra parte. La verdad, desconocía todo de ella, por aquella rivalidad que tenía con mi hermana, por el amor del vecino. Tiempo después, mi hermana me llamó por teléfono, preguntando en dónde estaba. Cuando le dije que me encontraba en el hospital con la vecina, ella quedó en silencio por unos segundos, y después dijo: «Ya pasó». «¿Qué quieres decir?», le pregunté con una preocupación. No quería saber que ella hubiese tenido algo que ver en lo sucedido con la vecina, porque mi hermana para nada era una asesina. Pasaron las horas y no tenía noticias de Berta. Tampoco me podía ir a mi casa, porque de alguna manera yo me sentía responsable de ella. Sin embargo, muy en el fondo recordé que ella no se había portado muy bien con nosotras, y en algún momento yo le tenía algo de rencor. Tiempo después, salió el doctor junto con una enfermera. «¿Es usted familiar de la señora Berta?», preguntó. «No, solo soy su vecina. Desconozco si tiene familia», le contesté. «Bueno, quiero decirle que lo siento mucho. La señora acaba de fallecer». Cuando escuché las palabras del doctor, mi corazón se partió en dos. Tenía tanto miedo de llegar a casa y enterarme que mi propia hermana había sido la responsable de aquel suceso. No podía aceptar que fuese una asesina, así que sin perder mi tiempo, me fui a mi casa para confrontarla. Cuando llegué, la casa tenía un olor espantoso. Me picaban los ojos y también la nariz, porque además una masa de humo estaba inundando la atmósfera. Mientras abría las ventanas, gritándole, le pregunté que qué estaba sucediendo. En ese momento entré a su cuarto, y todo estaba lleno de humo. Cuando se disipó, miré que mi hermana estaba en el suelo, sin conocimiento. En sus manos sostenía aquel libro de conjuros, junto con una nota. «Aquí o en la otra vida, nunca ganarás la batalla». Le gritaba que despertara una y otra vez, pero Patricia no despertaba. Con el corazón acelerado, llamé de inmediato a una ambulancia, quienes llegaron en breves minutos. La cargaron y subieron a una de las camillas, mientras yo trataba de hablarle para que reaccionara. El paramédico me dijo que estaba muy débil.
La ambulancia llegó muy rápido al hospital. Enseguida llevaron a mi hermana a urgencias para reanimarla, porque su corazón estaba a punto de dejar de latir. No entendía qué era lo que había sucedido, si se encontraba bien cuando se fue con Carlos, y ahora estaba sucediendo lo peor de mi vida. Me quedé esperando la información del médico, cuando un mensaje de texto entró al teléfono de mi hermana, que decía: «Si yo me voy, tú te vas conmigo». Sentí un frío helado en mi cuerpo y dejé caer el teléfono al suelo. Al reaccionar para mirar nuevamente ese mensaje, no lo encontré por ninguna parte. Yo estaba segura que había entrado ese mensaje sin remitente. Lo leí con mis propios ojos y había desaparecido así de la nada. En ese momento, el doctor salió a decirme la peor de las noticias. Mi hermana había fallecido por inhalar ese humo que se encontraba por toda la casa. Los médicos no lograron hacer nada, y créanme que yo en esos momentos no podía entender por qué Dios me estaba castigando de esa manera. Al regresar a mi casa, miré todo lo que había en el cuarto de Patricia. Encontré fotografías de la vecina. Le estaba haciendo un trabajo de brujería. En el libro también se encontraban unas palabras escritas de mi hermana, las cuales decían: «Gracias, mi Señor. Todo salió como lo esperaba. Ahora ya tienes el alma de mi vecina». Me di cuenta entonces que Patricia había sido la responsable de la muerte de la vecina, pero ella igual corrió con el mismo destino. Al final de cuentas, las dos se acabaron con esos conjuros sin que yo pudiera hacer nada. Ahora me había quedado sola, por lo que quemé todo eso que usó mi hermana. Vendí la casa y regresé a mi pueblo natal. Sin embargo, no todo terminó ahí, porque a partir de que me deshice de las pertenencias de Patricia, ella se me aparece todas las noches, reclamándome por haber quemado aquel libro de conjuros.